Muy buenas, gente. En este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar Z-esferas para crear hendiduras en nuestros objetos rectilíneas y que además son totalmente editables. Vais a ver que es súper sencillo. Entonces vamos a utilizar como malla base, aquí tenemos un cubo, ya veis con la geometría original, es decir, no hace falta aquí hacer ni dynames ni nada, porque vamos a aprovecharnos del tema de booleanos. Y vamos a insertar una Z-esfera. Activamos transparencia para poder moverla. Ya sabéis que para mover, escalar y rotar tenemos que utilizar estas opciones. Es decir, con W podemos moverla. Vamos a escalarla con E. Vamos a hacer que ese más o menos sea el tamaño de esa hendidura que vamos a hacer. Y vamos a colocarla justo en medio, ¿no? Digamos que esto es lo que nos va a indicar. A partir de aquí vamos a ir creando líneas para hacer esas hendiduras. Entonces, para crear una nueva Z-esfera, simplemente pinchamos con mayúsculas. Si apretamos, va a ser justo el mismo tamaño para que la hendidura tenga siempre el mismo ancho. Ya sabéis, moverlo con W. Os recomiendo que el pincel lo hagáis lo más pequeño posible porque podéis afectar a varias esferas. Entonces, pues así os aseguráis. Muy bien. Por ejemplo, cogemos este, volvemos a irnos aquí, volvemos a crear otra Z-esfera, ya sabéis, con mayúsculas para que tenga el mismo tamaño y lo movemos. Aquí, ya digo, vamos a crear algo bastante sencillo. En este caso me he cogido algo, digamos, muy rectilíneo, también porque me facilita la vida, pero al final pues simplemente es un poquito más de trabajo para ir colocando, ya digo, porque interesa que esas Z esferas estén justo en la mitad de la cara. Entonces, por ejemplo, o bueno, no, vamos a hacer algo así, perfecto. Volvemos a crear, ya sabéis, mayúsculas, importante para que tenga siempre el mismo tamaño, aunque bueno, puede ser que os interese alguna vez el que varíe, ¿no? El tamaño de esa hendidura, simplemente cambiaríais el tamaño de vuestras Z esferas. Y aquí vamos a crear una última, perfecto, la vamos a mover aquí. Ya digo que esto es al final un poquito de práctica, el ir haciendo con atajos, porque os facilita muchísimo la vida. Ya sabéis que podéis coger cualquiera, es decir, cualquiera la podéis editar en cualquier momento y llevarla allí donde queráis. Pues, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Y vamos a ver, y vamos a crear una última para que haga algo de intersección. Perfecto, digamos que una cosa así. Bien, aquí ya tenemos, digamos, esa hendidura. Entonces, fijaos, si ahora nosotros activamos la resta y activamos lib boolean, podemos comprobar que nos crea esa hendidura. Pero fijaos, nos lo crea con esa serie de z esferas, ¿no? Que es lo que configura esta herramienta. Ahora, nosotros podemos aprovecharnos del concepto de piel adaptativa. Es decir, al final yo ya os recomiendo muchos vídeos, os los dejo en tarjetas sobre cómo funcionan las Z-esferas. Al final lo que hacemos es una piel adaptativa, digamos que cuando nosotros hacemos ese preview, como veis, nos va a hacer, digamos, la envolvente. Entonces, ese preview lo podéis hacer con A. Activamos y desactivamos. Eso ahora mismo no sería una malla, pero nos sirve para la booleana. Es decir, si ahora nosotros volvemos a activar lib boolean, fijaos que si le damos a lo que nos va a restar no es esa serie de z esferas, sino las opciones que hayamos puesto de piel adaptativa. Entonces, mi recomendación, lo bajamos a 0, aumentamos la densidad a 6 o cosas así. No os paséis porque esto depende el cómo sea, digamos, de pulido ¿cómo llamarlo? Esa hendidura va a ser la multiplicación. Es decir, si aumentáis mucho densidad y disparáis radial, va a ser brutal. Entonces lo que nos interesa es valores medianamente bajos, le damos a A, y como veis, ahora la hendidura es mucho más limpia. Y además lo interesante es que nosotros en cualquier momento podemos coger de nuevo esas Z esferas. Fijaos que tiene que estar apagado la pila adaptativa. Nosotros podemos coger cualquier esfera, movemos y volvemos a comprobar el efecto. ¿Veis? Y de forma súper sencilla podemos ir cambiando o aumentando esa hendidura. ¿Veis? Súper sencillo. Por ejemplo, movemos esta, movemos la otra. Ya digo, así de forma súper sencilla podéis crear este tipo de grietas. Ya digo que esto ya es simplemente pues liarse, pero ya veis que sobre todo lo importante, que es lo esencial, lo que yo siempre digo, es un trabajo no destructivo. Es decir, esto podéis hacer muchísimas versiones de forma súper rápida. Y además, y eso ya lo dejo para que lo hagáis vosotros, podéis aprovechar el concepto de que esas Z esferas pueden crear una curva a la cual le asignéis una IMM. Os dejo en tarjeta el vídeo donde expliqué cómo se hacía eso es de las nuevas versiones de ZBrush, y ya entonces se disparan las posibilidades que tenéis a la hora de crear esas hendiduras.
Entonces, nada, yo ya, como siempre, os lo recomiendo muchísimo. Una cosa es que os digan las herramientas, pero después la locura, ¿no? El combinar las herramientas, el hacer pirulas extrañas, es donde de verdad ya os lo veis exponencial. Vais a hacer cosas súper locas que son lo que os distingue, ¿no? Con respecto al resto de humanidad. O sea, aquí estamos, ya siempre lo digo, locos, que nos encanta hacer esto y que disfrutamos con estas cosas. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.